la opinión de la gente tomada al azar esta mañana en el centro de la ciudad, y todos coinciden, la gente se la nota muy desesperanzada, ¿no? Y nos interesa la mirada de ustedes. Hemos convocado a Griselda Baldata, exdiputada nacional, a Ricardo Magallanes, secretario general de la CGT Río Cuarto. Bienvenidos, gracias. Gracias, Sí, gracias por invitarnos. Y usted recién decía, Ricardo, ya hemos tenido superministros, o sea, las historias que se repiten, ¿no? Las mismas recetas. Sí, para desgracia, ¿cierto? Es decir, cuando escuchamos superministro, nosotros ya tuvimos y no nos fue bien en aquella oportunidad. Pero bueno, uno siempre con expectativa que esa situación no se vuelva a repetir, ¿cierto? Más allá de que se repiten algunas cuestiones en el plano político y que, bueno, Massa pueda tener la posibilidad de una gestión que acompañe, ¿cierto?, lo que necesitan los ciudadanos. Yo creo que de alguna manera entiendo que tiene un cierto apoyo de ciertos sectores. Yo ayer escuchaba incluso canales que no son muy afines al gobierno actual y opinaban lo mismo, ¿no? De que hay sectores del Círculo Rojo, que todos conocemos, que le están dando la posibilidad de que pueda gestionar y crear un poco más de credibilidad en los mercados y en la gente. Y bueno, esa es la expectativa que tenemos todos, ¿no? Expectativa. ¿Y Griselda? No, yo la verdad es que estoy absolutamente, he pasado de la preocupación al enojo. Estoy absolutamente enojada con toda la primera línea del gobierno y fundamentalmente con Fernández. Nosotros hemos pasado literalmente de ser sin modificación constitucional a tener un sistema parlamentario, sí, el del primer ministro. Y nosotros somos una democracia presidencialista. Entonces, yo digo enojada porque yo le di una cuota de confianza a Fernández al principio. Me pareció que las primeras medidas frente a la pandemia, a lo inesperado, a lo peligroso, a lo desconocido, habían sido buenas. Sinceramente, y como oposición que debe ser responsable, le di una cuota de confianza y lo hice público. Y la verdad es que me ha decepcionado. Hoy, como está el país, con mercado, sin mercado, con el campo, sin el campo, con la gente, sin... Como está el país, si otro fuera el signo político que tuviese este país, el país estuviera incendiado. Habría saqueos, probablemente al compañero no le guste, habría saqueos, habría piedras. Ocurre que esa violencia que generan o que generaron en otros gobiernos de otros signos, ahora la hacen internamente. La violencia la ejercen adentro contra un presidente que obviamente está absolutamente limado en su poder. Y la verdad es que es así porque para ser presidente se necesitan un montón de condiciones. Creí que Fernández las podía tener, no las tiene. Se necesita ejercer un liderazgo no autoritario, un liderazgo a lo Merkel, digo, que tomes medida y que la gente lo acepte. Se necesita un equilibrio emocional y anímico, que no cualquiera lo podemos tener, obviamente, pero sí lo debe tener un presidente. Y se necesita tener el coraje para poder haber avanzado en las medidas que pensaba hacerlo y haber mantenido algunos funcionarios que fueron interesantes y que son interesantes y que se le terminaron yendo todos. Griselda. Y viene Massa y ahora es el superministro. No es el superministro, es el primer ministro. Y no tenemos gobierno presidencial. Y alguien que ya conocemos, porque no es alguien, y alguien que ya conocemos, ya está, Massa, por favor. Vos recién decías, si el gobierno hubiera sido de otro signo político, estaría el país incendiado. Incendiado literalmente, lo digo. Usan esa violencia para socavar dentro del gobierno. Se lo hicieron a Fernández. Que es un gobierno que tiene directa conexión con los gremios, por ejemplo, porque no se ve gremios reclamando por el derecho de los trabajadores. ¿Qué tiene que decir al respecto, Ricardo? Bueno, no coincido para nada. ¿Por qué no coincido en otra situación, no? Argentina en este momento se encontraba en pleno crecimiento, es decir, que ocurre esto en un país en pleno crecimiento, es decir, desde abril de 2021 la industria creció fuertemente.
Y no porque lo diga yo, lo dicen los índices, lo dicen las mismas estadísticas de las partes empresarias. Y venía y sigue creciendo fuertemente, aún sabiendo que este 2022 no se iba a crecer tan fuerte como en el 2021, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le faltaban divisas, porque el gobierno se había quedado sin los dólares necesarios para darle el crecimiento a la industria que le hacía falta, ¿cierto? Eso era pleno y era sabido por parte de quienes estamos, sobre todo, en el rubro de la industria. Eso hizo que tengamos trabajo. Se está trabajando muy bien, o se estaba trabajando muy bien, ahora estamos viendo alguna dificultad con los insumos a causa de esta última explosión que hubo con el dólar, y donde las industrias van a sufrir un poco más aún este problema si no calman los mercados, la situación no hace que se crea o la credibilidad vuelva. Esa situación era muy distinta en otros momentos. ¿Cuál es el problema que sí tenemos hoy? A pesar de un fuerte crecimiento que hubo en la industria, los salarios no crecieron de la misma forma. Entonces el descontento en los trabajadores se siente porque está trabajando y, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, aún trabajando son pobres, ¿cierto? Esa sí es una situación para corregir y para ver, pero no es la situación que vivimos en otro momento donde en realidad el compañero no estaba en la fábrica, estaba en la calle y se han producido las cosas que se producen. Hoy hay fuerte crecimiento, nosotros hemos tenido todo el sector de la industria un fuerte crecimiento en el plano laboral, por lo cual eso hace que sea muy distinto a otra época, ¿no? Usted sostiene que hay fuerte crecimiento y trabajo, sí. La gente, lo que escuchábamos, gente tomada al azar en la calle, dice, necesitamos trabajo genuino, no planes. Griselda, ¿tu opinión? No, yo creo que hay índices que sí coincido en esto de que hubo un crecimiento, eso es verdad, pero no estuvo acompañado con medidas que pudieran haber seducido al inversor a los efectos de poder generar trabajo genuino. ¿Por qué se produce el tema de que el salario siempre va después de la inflación? Porque no hay capacidad, no hubo capacidad para controlarla. Nosotros tenemos ejemplos, porque vos decías recién y coincido, el tema de la pandemia y el tema de la guerra. El mundo la sufrió. Entonces, cuando empiezan a victimizarse de esta situación, espera, déjame terminar esta cuestión. Antes de la guerra, el mundo tenía resuelto el tema de la inflación. Ejemplo que nos enorgullecen es Bolivia, es Paraguay, es Chile, es la región. Es decir, la pandemia le pasó al mundo. Es verdad que Estados Unidos tiene ahora pero yo no problemas quiero que mis trabajadores sean como los paraguayos, y con todo el respeto, ¿no? No, estoy hablando de inflación, no estoy hablando de los trabajadores. Estamos, bueno, que lo que más si le hacen los trabajadores... Sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores, lo que pasa es que al trabajador, eso tampoco va de acuerdo a lo que trabajador, lo que le pasa al trabajador es que la inflación le está comiendo literalmente su ingreso. Entonces, trabajemos en contra de la inflación y un gobierno debiera haberse puesto desde el primer momento y convocar a los mejores del país para resolver ese problema, porque el mundo hace décadas lo resolvió. Ahora, no se puede tener un país sin presidente. Somos un país presidencial. Y no se puede tener un país sin presidente. Y le voy a decir más, compañeros, se lo voy a decir. Me enferma, ya me han enfermado con esto del gobierno nacional y popular. ¿De dónde? Si el presidente actual ha sido diputado del partido de Cavallo, y si la señora vicepresidenta dijo en un momento que el mejor ministro de Economía era Cavallo, y Vudú, presidente de la UCD, entonces no nos corran por izquierda. No son ni nacionales ni populares, y de izquierda no tienen ni la mano. Entonces yo le digo a la gente, mucha paciencia por supuesto, pero no seamos ilusos. No podemos seguir con un gobierno presidencialista, porque así lo dice la Constitución, y con un ministro que lo único que hace masa, y por eso conforma el mercado,
porque forma parte del mercado. Entonces, no tengamos este discurso contradictorio. El mercado, el campo, no le echemos la culpa a los que no tienen. La culpa la tienen quienes no han tenido capacidad de liderar un gobierno en este país. Ricardo, ya para finalizar. Bueno, lógicamente que es una visión que no compartimos en parte, ¿cierto? En parte tenemos, yo estoy absolutamente seguro que a nuestro presidente le faltó posición de mano dura con algunos sectores, lo dijimos, sobre todo con los formadores de precios y otros sectores. No hay una brecha como la que entienden algunos o la que quieren crear entre que hay sectores que estamos en contra del campo. No, para nada, en absoluto. Yo soy un tipo que nací, mis padres son del campo, ¿cierto? De chacarero, de haber sufrido las consecuencias de otros momentos del campo. Lo que estamos en contra cuando decimos el campo, que no es contra esos 20 argentinos que manejan el 80% del campo, que son los que crean muchas veces ideológicamente estas situaciones que son ciertas y son reales. Hoy el poder económico es el campo, como fue en su momento los servicios cuando estuvo Menem, y tienen un poder que hay que respetarlo, ¿cierto? Pero también hay que ver cuáles son las situaciones que nos traen. Es decir, cuando ella habla del campo popular, es decir, no se trata que yo diga el campo popular, se trata de que las políticas empleadas sean para el campo popular. Obvio, ¿cierto? que no las son. Entonces, lógicamente, yo coincido, ¿cierto? Massa mismo viene de la UCD, no es que... En este momento que estamos diciendo, credibilidad, acompañar, porque la idea es que al país le vaya bien para que los vaya todo bien, ¿cierto? Entonces, esa situación no la estamos viendo en los dirigentes, de ponernos a trazar puntos en común para salir de esta fuerte situación y cada vez creamos una brecha más amplia de la que está. Coincido, defendés al campo. Cristina odia al campo y no lo entiende, no lo entiende si no lo conoce. Bueno, les agradezco por haber planteado sus opiniones. Me encantaría tener más tiempo, pero tengo que ir a tanta conversación. Sí, da para mucho más tiempo. Le pueden quedar. Le agradezco la oportunidad al menos de... Gracias. Nos quedamos ahora discutiendo Vamos a la pausa. nosotros.